Buenas noches, mi nombre es Norma Jiménez, soy estudiante de la licenciatura en Nutrición Aplicada. En este tema vamos a revisar la lesión renal aguda. ¿Qué es la lesión renal aguda y cuáles son las tres manifestaciones diagnósticas comunes de este grupo de enfermedades? Es una deficiencia repentina de la función renal, lo que provoca retención de productos nitrogenados y otros desechos. Manifestaciones: incremento de la concentración plasmática o sérica de la creatinina, incremento de la concentración de nitrógeno ureico sanguíneo y la disminución del volumen en la orina. ¿Qué porcentaje de ingresos a hospitales y unidades de cuidados intensivos representa la lesión renal aguda? Del 5 al 7% de hospitalizaciones y de 30% en las admisiones de cuidados intensivos. ¿En qué situaciones se vuelve común la lesión renal aguda en países desarrollados? Por aspectos como demografía, economía, geografía y el número de enfermedades interrecurrentes coexistentes. Causas regionales comunes de lesión renal aguda en países en desarrollo. Cuadros tóxicos causados por mordedura de víboras, por arañas, orugas y abejas. Causas infecciosas como paludismo y leptospirosis y lesiones por aplastamiento y rabdomiólisis resultante como consecuencia de terremotos. ¿Cómo se divide comúnmente a la lesión renal aguda? Hiperazoemia prerrenal, enfermedad intrínseca del parenquima renal y obstrucción posrenal. ¿Qué es la hiperazoemia prerrenal y cuál es su fisiopatología? Se conoce por hiperazoemia renal a la presencia de altos niveles en la sangre y se da como resultado de un aumento en los niveles de creatinina sérica o de nitrógeno ureico sanguíneo por el flujo plasmático renal insuficiente y por la presión hidrostática intraglomerular que no basta para apoyar la filtración glomerular normal. ¿Cuáles son las causas de hiperazoemia prerrenal? Hipovolemia, deficiencia de la autorregulación renal, disminución del gasto cardíaco y disminución del volumen circulante eficaz. Menciona las causas de lesión renal intrínseca: la septicemia, isquemia y nefrotoxinas endógenas y exógenas. ¿Cuál es la fisiopatología de cada una de estas? De septicemia. La reducción en el filtrado glomerular surge aún sin la presencia de hipotensión franca. Sus efectos hemodinámicos están mediados en parte por citocinas que incrementan la expresión de la sintasa inducible de óxido nítrico en los vasos, provocando la disminución de la filtración glomerular. Los mecanismos que operan son el exceso de dilatación de la arteriola eferente, el sistema renina-angiotensina-aldosterona y la vasopresina y endotelina. Puede provocar daño de endotelio, el cual origina trombosis microvascular, activación de especies reactivas de oxígeno y adherencia y migración leucocítica. Estos factores pueden dañar las células tubulares de los riñones. La lesión nefrotóxica aparece en reacción a diversos fármacos de estructuras diversas, sustancias endógenas y exposiciones a factores ambientales. Otro mecanismo son los antibióticos. Algunos antibióticos como los aminoglucósidos y la afoteresina B causan necrosis tubular. Entre un 10 y un 30% de esta enfermedad es no oligúrica. Está acompañada de ciclos a base de antibióticos aminoglucósidos. Los aminoglucósidos son filtrados libremente a través del glomérulo y se acumulan dentro de la corteza renal, sitio en que sus
concentraciones pueden rebasar enormemente las del plasma. Un signo frecuente de esto es la hipomagnesemia. La anfoteresina B origina vasoconstricción renal al aumentar la retroalimentación tubuloglomerular y también por medio de la toxicidad tubular directa, en la que intervienen las especies de oxígeno reactivas. Su nefrotoxicidad depende de la dosis y duración del empleo del medicamento. Las manifestaciones clínicas de la nefrotoxicidad por anfoteresina B son poliuria, hipomagnesemia, hipocalcemia y acidosis metabólica. Otro factor son las toxinas endógenas, que incluyen mioglobina, hemoglobina, ácido úrico y cadenas ligeras de mieloma. La mioglobina es liberada por miocitos lesionados. Entre sus factores patógenos están la vasoconstricción intrarrenal, toxicidad directa en la zona proximal de túbulos y obstrucción mecánica del interior de la zona distal de la nefrona cuando se precipitan la mioglobina o la hemoglobina con la proteína de Tamm-Horsfall. La hemoglobina surge durante la hemólisis masiva que culmina en la nefropatía por pigmento. El síndrome de lisis tumoral puede surgir después de comenzar la administración de citotóxicos en sujetos con linfomas de alta gradación y leucemia linfoblástica aguda. La liberación masiva de ácido úrico hace que se precipite dicho ácido de los túbulos renales y surja aquí. ¿Cuál es la fisiopatología y etiología de la lesión renal aguda posrenal? Aparece cuando hay un bloqueo agudo, parcial o total de la corriente de orina que normalmente es unidireccional, lo que hace que aumente la presión hidrostática retrógrada y que surja interferencia en la filtración glomerular. La obstrucción de la corriente de orina puede depender de perturbaciones funcionales o estructurales en cualquier punto que esté situado entre la pelvis renal y el orificio de la uretra. Su etiología. En el riñón, cálculos, coágulos sanguíneos, compresión externa, tumor, fibrosis retroperitoneal. En la vejiga, hipertrofia prostática, coágulos de sangre y cáncer. En la uretra, estenosis, obstrucción de la zona de Foley. Sería todo.